Aquí estamos ya, chicos, buenos días. Como les decía, es un gusto poder verlos esta mañana. Nos alegra ver que están bien, que están bonitos y que pues el Señor, gracias a Dios, nos tiene con salud a todos y nos tiene con bien. Esta mañana vamos a iniciar y para que podamos comenzar nuestra clase voy a pedirle a Henry. Henry, ¿podrías dirigirnos en oración, por favor, para que comencemos la clase de hoy? Enciende, por favor, tu audio. Muy bien. Y entonces dirígenos en oración. Chicos, cerremos nuestros ojos. Vamos a orar para poder comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado hoy. Te pedimos nos guardes y nos protejas. Ayúdanos a poder entender bien los trabajos que nos piden que hagamos, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, Henry. Y vamos a comenzar esta mañana nuestra clase. Permítanme poder compartirles mi pantalla. ¿Qué página dijo, profa, del libro? Páginas 80 a la 82. Ok. Porque esta semana vamos a estar trabajando con lo que son textos de divulgación. Ahora, cuando usted habla de la palabra divulgación, usted está hablando de algo que comparte, que da a conocer, que riega una información, que la divulga. Por eso, entonces, los textos de divulgación son todas las publicaciones que tienen como intención llevar información a un grupo grande de personas. Y estos textos lo hacen de forma periódica. ¿Qué quiere decir de forma periódica? De forma regular, constantemente. Eso quiere decir que cada cierto tiempo que tienen estipulado, estas publicaciones vuelven a presentar información a las personas. Esas son las publicaciones periódicas y eso es lo que hacen nuestros textos de divulgación. Entre los textos de divulgación, el que se gana el primer lugar, el más famoso de todos, el principal y el importante, es el periódico. El periódico se llama así por la periodicidad con que se da. Por eso es que los periódicos muchas veces ustedes van a ver que hay algunos de ellos, en su mayoría podríamos decir, que se publican diariamente. Estos traen las noticias actuales. Todo lo que pasó hasta los minutos antes de su publicación viene impreso allí como noticia para nosotros. También existen algunos que se dan de forma semanal. Y también existen otros que se dan una vez al mes. Pero lo importante es que tienen cierto tiempo establecido para darse cada vez que se vuelven a publicar. Ahora, los periódicos en sí, ese montón de páginas que usted ve allí, tienen una estructura. Y es en la estructura de los periódicos donde yo voy a pedirle a algunos que participen esta mañana. ¿Tienen ya su libro en su página 80? Porque quiero pedirle a, vamos a ver a quién le podemos pedir. Tanji. Tanji, ¿puedes leer para nosotros qué es una plana? Es la estructura básica de un periódico y corresponde a una hoja en la cual se escriben las noticias o las informaciones. Decir que un periódico tiene 40 páginas es equivalente a decir que tiene 40 planas. Muchas gracias, Tanji. ¿Entendieron lo que es una plana? Una plana es cada una de las páginas que tiene su periódico. Eso quiere decir, decía la explicación que tenía su libro, que si un periódico tiene 40 páginas que usted va a poder ver, ese periódico tiene 40 planas. Cuando yo le pido, muéstreme la plana de un periódico, usted lo que me tiene que mostrar es una página completa de ese periódico,
porque eso es la plana. Ahora, entre las planas del periódico se encuentra la que conocemos como primera plana. Darceli, ¿cuál es la primera plana? Es la plana principal del periódico, es lo que todos conocemos como portada del periódico. Aquí se muestran las noticias más relevantes para captar atención del público y que éste se interese en leer el periódico. Muchas gracias, Darceli. Entonces, ¿entendieron cuál es la primera plana? La primera plana es la portada del periódico, su presentación, lo primero que usted va a ver. Por eso es que la primera plana debe ser tan importante, las letras deben ser llamativas, los títulos que traiga deben ser cautivadores para nuestros ojos, porque ellos son los que nos van a decir, ¡ah, quiero leer el periódico, quiero saber qué pasó, me interesa esa noticia! Normalmente, el titular del periódico, la noticia más importante que el periódico trae ese día, va a aparecer en esa primera plana como título, para que entonces usted esté interesado en comprar el periódico y poder leerlo. Esa primera plana podríamos decir que es su carátula, su rostro, es lo primero que las personas van a ver de él. Ahora, cuando usted esté en esa primera plana, usted se encuentra, y no solamente en esa, sino que en el resto de las páginas usted se encuentra con algo que se llama titulares. Los titulares del periódico. Y voy a pedirle a Whitney. Whitney, ¿podrías leernos qué es el titular? Es la frase con la que se identifica a una noticia. Siempre está en negritas y de un tamaño mayor al de la noticia. Gracias. El titular son los títulos que le vamos a poner a la noticia para captar la atención. Entonces, cuando usted ve el titular, ¡oh! Roatán se encuentra libre de casos de COVID-19. Usted dice, wow, yo quiero leer qué es lo que dicen desde Sinajer para poder averiguar cómo es que están las noticias de aquí en Roatán. El titular es el que me presenta de qué va a tratar esa sección. Y entonces allí es donde captan mi atención para que yo pueda leer la noticia. Pero también tenemos en sí las noticias. Vamos a ver, Gianna, léeme qué es una noticia. Corresponde a toda la información que da hecho al suceso o información de interés. Se describen lugares, fechas, participantes, etcétera, pudiendo citarse frases dichas o escritas en algún otro medio. Muchas gracias, Gianna. La noticia me informa de qué fue lo que pasó. Miren, me va a informar qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, cómo pasó, a quiénes les pasó. Todas esas preguntas que puedan surgir de mi mente y que yo digo, oh, yo necesito saber qué más pasó con esto, yo lo voy a encontrar dentro de la noticia. Ahora, también tenemos otra sección en los periódicos que son las columnas. Alondra, ¿puedes leerme tú qué son las columnas? Las columnas es un artículo en el cual el autor estampa su opinión o punto de vista con respecto a algún tema en particular, pudiendo ser de actualidad, deportes, sociedad, economía, etc. Generalmente una columna lleva el adjunto del nombre del autor y a veces hasta una fotografía y firma de él. Es por esto que se debe tener una buena credibilidad para poder llegar al público y no ser rechazado por posibles perjuicios que existan contra el autor. Muchas gracias. Las columnas son las que le permiten a las personas que escriben dentro del periódico expresar su punto de vista. La columna es aquella en la que una persona va a decir, miren, yo pienso con respecto a esta situación que se está dando, lo siguiente. Y entonces da sus argumentos y trata de, por medio de sus argumentos, convencer a los lectores de que lo que él está pensando es lo correcto. Eso es lo que hace la columna. Ahora,
Decía allí que ustedes deben tener cuidado cuando escribimos una columna, porque lo que escribamos va a llevar nuestro nombre plasmado. Entonces, como voy a representarme, debo representarme bien y las cosas que yo diga, debo decirlas con tal cuidado que no vaya a ocasionarme problemas debido a lo que yo mencioné. Pero en los periódicos también existe una sección que son los suplementos. Angie Ramos, ¿puedes leerme tú qué son los suplementos, por favor? Suplemento. Son secciones del periódico que están dedicadas a temas de interés según la estación o la ocasión. Buscan captar la atención del público aludiendo a la estación o momento que se está viviendo. Por ejemplo, si está en diciembre, se podrá hacer un suplemento dedicado a las fiestas navideñas. De esta manera, se atrae a público que podría no ser lector habitual del periódico, pero la interesa el suplemento de Navidad. Los suplementos también son usados por los periódicos para atraer más anunciantes que estén dispuestos a poner su publicidad en temas que son de interés para el público. Muchas gracias. Si ustedes ven los suplementos, son esos detallitos en los que los escritores del periódico ponen algo agradable, algo llamativo, algo que pueda gustarnos. Nos ponen los suplementos de acuerdo a la temporada en la que estamos. Cuando se acerca Navidad, decía, ellos van a poner suplementos en los que dan tips para Navidad, en los que hablan acerca de las fiestas, en los que mencionan algunas comidas tradicionales o algunas actividades tradicionales de la región. Los suplementos le ponen ese gusto cultural al periódico y por eso son también parte importante del periódico, para poder hacer esa variedad que hace que pueda ser llamativo para otros. También tenemos dentro del periódico lo que son las secciones. Y voy a pedirle a Katherine, no la veo aquí ahorita, pero yo vi por ahí a Katherine. Katherine, ¿podrías leernos cuáles son las secciones? ¿Qué es lo que nos dice allí nuestro libro? A ver, se me perdió Katherine, no la veo ahorita. No la veo ahorita, entonces vamos a pedírselo a alguien más. Alessandra, ¿puedes leerme tú lo que son las secciones? Ahorita, profa. Ok, gracias. Son las partes del periódico donde se mostrará información agrupada bajo la misma categoría. Las secciones típicas de un periódico son las noticias internacionales, noticias nacionales, deportes, entretenimiento y ocio, anuncios clásicos, etc. Muchas gracias. Las secciones son las divisiones que hay dentro del periódico. Es decir, en un periódico vamos a encontrar noticias internacionales y usted no va a buscar entre las noticias nacionales, que deben ser las noticias de aquí de Honduras, no se va a poner a buscar noticias de lo que está pasando en Italia o de lo que sucedió tal vez en Australia, sino que usted va a tener que guiarse por secciones. Ah, quiero una noticia internacional, entonces me voy a ubicar en la sección de las noticias internacionales para buscarla. Pero tal vez lo que yo ando buscando es comprar un carro. Y cuando yo ando buscando comprar un carro, entonces me dirijo al área de clasificados, que es donde están todos los anuncios de las compras y ventas que hay. Todas las secciones del periódico están catalogadas de esta forma para que se nos haga más fácil la búsqueda de lo que estamos nosotros tratando de investigar o de indagar cuando leemos el periódico. Los periódicos tienen algo que se llama cabecera. Y vamos a pedirle, déjenme ver a quién encuentro aquí. Sara, ¿tienes ahí tu libro, muñeca? Sí, profa.
Ok, léeme entonces, por favor, lo que es la cabecera. En esta parte se muestra el nombre del logotipo y el eslogan del periódico. Está ubicada en la parte superior. Muchas gracias, Sara. La cabecera es ese título que ustedes ven al principio de cada página donde dice la prensa, donde dice el diario, y eso siempre va a estar en un color y en letras diferentes para llamar la atención, para que cuando nosotros vemos esa página, automáticamente nuestra vista pueda ver cuál es el periódico que la está publicando. Esas son las cabeceras, los títulos que usted ve al principio de cada página dentro del periódico. Y lo último que vamos a mencionar que tiene nuestro periódico es la orejilla. La orejilla, vamos a pedirle a Yanari que nos lea qué es la orejilla. Son anuncios que van en la primera plana del periódico, pueden ir en... Son anuncios que van en la primera plana del periódico. ¿Qué más dice Yanari? Puede ir en la parte superior o en la parte inferior de la primera plana y despliegan la información comercial de otras empresas, productos o servicios. Miren, gracias. Si nuestros periódicos no tienen anuncios, no hay quien pague su publicación. Nosotros pagamos por el periódico y cada vez que compramos un periódico tenemos que pagar por él. Sin embargo, para que realmente sea productivo y efectivo y haya dinero cuando estamos trabajando por medio de un periódico, necesitamos de los anuncios, porque ellos escogen el tamaño del espacio que van a ubicar para poder así promover sus productos. Y cuando nosotros vemos el periódico, también nos gusta ver los anuncios. Nos llama la atención averiguar cuáles son las ofertas, qué es lo que ellos están dando, y eso nos permite a nosotros poder conocer más. Y decimos, ve, van a tener una oferta en tal tienda, voy a ir. Dicen que es a partir de las 11 de la mañana. Voy a estar allí porque quiero comprar. Entonces, esos anuncios nos permiten a nosotros mantenernos también actualizados con el proceso de compra-venta y a la vez les permite a las tiendas poder promover más su producto y le permite también al periódico tener una fuente de ingreso diferente. Ok, ahora sí, continuemos. Los géneros periodísticos van más allá de simplemente transmitir información. Miren, el género periodístico busca interpretar la información, entenderla, valorarla y entonces publicarla. Pero no publican de aquí a un mes qué fue lo que pasó. Dentro de un mes se supo lo que pasó. No, el género periodístico busca publicar inmediatamente cada una de las situaciones y los sucesos. Por eso es que se clasifica dentro de géneros informativos, que son los que narran hechos de actualidad, y entre ellos está la noticia y el reportaje informativo, los géneros de opinión, que son los que interpretan las cosas a como ellos las están percibiendo. En la noticia únicamente se da la información, ¿qué pasó? Pero no pueden darse el lujo de decir, yo me siento enojado por lo que está pasando. Tampoco pueden decir, pues a mí me ofende mucho esta situación, porque ellos no transmiten sentimientos ni forma de pensar dentro del género informativo. Pero ya dentro del género de opinión logran transmitir qué es lo que ellos piensan, cómo ellos están viendo la situación. Y dentro de esos géneros de opinión se encuentran los editoriales, los artículos de opinión, las columnas o cartas al director. Y también están los géneros mixtos. Ellos hacen una mezcla entre los géneros informativos y los géneros de opinión. Entre ellos encontramos la crónica, la entrevista, la crítica y el reportaje interpretativo. Ahora, hablemos de unos 4 de ellos nada más.
La argumentación en el artículo de opinión. Este es un género periodístico que se caracteriza por la exposición y argumentación del pensamiento de un personaje o de un medio de comunicación reconocido. Cuando usted está escribiendo un artículo de opinión, usted debe presentar el problema y eso es lo que hacemos en la introducción. Estamos teniendo una situación que nos tiene inseguros o nos tiene incómodos y entonces la presentamos en el artículo de opinión dentro de su introducción. Luego de que nosotros hemos presentado eso, damos nuestra opinión. Y entonces decimos, miren, a mí me parece que esto no debiera desarrollarse de esta forma, porque las personas que debieran ser atendidas con esta situación no están siendo cubiertas, etcétera. Y luego de eso argumento, doy mis razones. Pero si yo solamente digo lo que no me parece, digo por qué no me parece y no doy soluciones, no estoy haciendo nada. Pasa lo que sucede muchas veces, y yo sé que ustedes lo han visto muy frecuente estos días en las redes sociales, pasa que publican una noticia de alguna situación que está sucediendo en el país y todo el mundo comienza a decir, sí que esto no debiera ser así, sí que están robando, sí que esto debieran hacerlo diferente, pero nadie da una solución. Y entonces solo nos detenemos en criticar y criticar y criticar y no logramos encontrar soluciones. Cuando yo estoy escribiendo un artículo de opinión, yo presento el problema, doy mi opinión del problema, digo por qué pienso así y luego de eso, en mi conclusión, yo ofrezco soluciones. Doy lo que yo pienso que podría ser mejor. Y eso ayuda a que entonces podamos aclarar. A ver, perdí mi pantalla, déjenme buscarla nuevamente. Que podamos aclarar qué es lo que podemos hacer nosotros para solucionar esa situación que estamos enfrentando. Tenemos también, junto con el artículo de opinión, el reportaje. En el reportaje yo hago un documental. Es un documental extenso, grande, pero planificado con el propósito de informar. Y este puede traer opiniones personales del periodista. En el reportaje yo investigo, yo pregunto, yo conozco acerca del tema y luego lo transmito. Pero mientras que lo transmito, también puedo dar mi punto de vista al respecto. En la crónica consiste en la recopilación, juntar todos los hechos históricos narrados de una forma cronológica. Por ejemplo, miren el ejemplo que yo les puse aquí y esta no es en sí una crónica porque no está escrito, debiera estar escrito para convertirse, pero quise ponérselos así para que ustedes lo pudieran entender. El curso evolutivo del COVID-19 decía. En ella vamos a poner en orden temporal lo que ocurre. Miren, el primer día es un día de incubación y es asintomático, dice. Pero en el día 3 ya los síntomas leves pueden comenzar a aparecer. Después de eso, para el día 10, la persona puede tener dos opciones. O ya se siente restablecido y se siente bien, o la persona comienza a padecer de un tipo de neumonía. Para que en el día 14, pues una persona puede estar ya completamente sana o podría estar en el hospital. Y pues no quiero terminar con la historia porque ya ustedes vieron cómo termina el dibujo. Sin embargo, ordena cronológicamente por medio de fechas, por medio de días lo que va pasando. Eso me permite a mí poder tener un transcurso de cómo se suscitan las cosas, cómo van pasando. Y finalmente tenemos entre ellos la entrevista. La entrevista es un diálogo formal entre dos personas o puede ser entre tres personas en la que se van recopilando respuestas de acuerdo a las preguntas que se le hacen al entrevistado. Cuando usted hace una entrevista debe tener en cuenta que usted no puede hacer sentir mal a la persona por la opinión que tiene o porque su opinión no es la misma que tiene usted.
También usted debe tener en cuenta cuando hace una entrevista que usted no puede ni manipular ni cambiar las respuestas que está dando el entrevistado. Es nada más lo que él opina y en la entrevista no depende de lo que opine yo. Ahora, chicos, ¿qué vamos a hacer? Y esa es la parte que ustedes necesitan dominar. Háganme el favor de no estar rayando la pantalla, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Página número 82, valoremos lo aprendido. Y son apenas son dos preguntitas, ustedes las pueden ver allí. La del artículo de opinión, que les está pidiendo un artículo de opinión acerca de los cuidados del medio ambiente, que es un artículo de opinión de 10 renglones, y que ustedes planeen una entrevista, dice. Pero como no pueden entrevistar a los maestros porque no los están viendo ahora frecuentemente en el aula, por favor entrevisten al papá, entrevisten a la mamá, entrevisten a un tío, entrevisten a la abuelita, hagan una entrevista. Y usted me va a decir, ¿y de qué le puedo hablar en la entrevista? Bueno, voy a dejarlo a criterio de ustedes. ¿Qué cosas a ustedes les interesa saber que ellos conocen, que ellos podrían darles más información? Así que piense bien las preguntas que le va a hacer y usted elabora sus preguntas en su cuaderno y escribe las respuestas de ellos para que entonces podamos tener nuestra entrevista. Y ahora, vean esta parte porque es la 1 de su valoremos lo aprendido, pero se las puse por aparte para que no se vayan a complicar. Por lo menos 6 partes de la estructura del periódico. La estructura del periódico fue la que estuvimos leyendo así intercalados entre nosotros, lo que es plana, primera plana, titular, noticia, columna, suplementos, secciones, cabeceras u orgías. 6. De esas son 2, 4, 5, 6, 7, 8, son 9. De esas 9 usted va a escoger 6 y me va a hacer un álbum de esas 6 ilustrando esa parte para que entonces podamos entenderlo. Usted lo va a ilustrar, va a poner el dibujito y va a ponerme una breve explicación de esas 6 que usted escogió. Ese es nuestro trabajo que tenemos esta semana, chicos. Así que tenemos toda la semana hasta el próximo martes a mediodía para poder entregarlo. Ahora yo pregunto, ¿tienen alguna consulta, alguna duda que quieran hacer al respecto? Profa, mi libro le faltan como 8 páginas al mío. Solo tengo la página 80 y solo se me salta el 89. Ok, mi amor. Entonces haga una cosa, escríbame dentro de un ratito y yo le voy a mandar las fotos de las páginas que le hacen falta. Ok, profa. Profa, Emily presente. Ok, Emily, buenos días. Buenos días. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quedó todo claro? Solo tenemos que hacerlo de la ¿verdad, profe? El álbum lo podemos hacer también por la computadora. El álbum lo pueden hacer en la computadora. De preferencia si me lo logras imprimir y lo logras pegar en el cuaderno. De preferencia. ¿Por qué? De preferencia. Sí, les explico por qué. Porque todos esos trabajos y esas tareas que ustedes están haciendo, cuando finalmente, primero Dios, pronto logremos regresar al aula, ustedes van a tener que presentármelas en físico para que entonces yo pueda validar las notas que hemos ido adquiriendo ahorita. Entonces sí lo van a necesitar en físico, sí me lo van a necesitar enseñar. Así que de preferencia si ya lo tienes listo para que yo ya solo lo firme cuando lo podamos recibir ya en físico. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profa. Ajá. No le entendí muy bien a lo del álbum. No le entendiste a lo del álbum. Ok. Déjame ver algo, solo déjenme ver algo aquí. Con el álbum tú tienes que hacerlo en base a lo que es la estructura del periódico. En esa estructura del periódico tú vas a escoger 6 de esos elementos de la estructura. Ahí tienes 9. Tú vas a escoger 6 y esos 6 que escogiste los vas a ilustrar. Eso es lo que tienes que hacer en el álbum.
Entonces es como un periódico, algo así, con 6 partes. Exactamente. Eso sería una para que lo puedas marcar y así ya los puedas representar. Ah, ok. Profa, pero ahí dice que tenemos que explicar. O sea, ¿cómo lo explicamos así? Porque Sencillo. si hacemos eso en una página, no va a caber Tú vas la a de la escribir ahí, explicación. plana. Plana equivale a cada una de las páginas del periódico. Lo explicaste ya. Plana equivale a cada una de las páginas del periódico. Y entonces pones tu ilustración, pones tu dibujo, pones lo que imprimiste de lo que sería la página de un periódico y ahí ya tienes tu ilustración y la explicación. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, creo que estamos con, déjenme terminar de compartir pantalla. Ahí estamos. Entonces, creo que estamos listos con lo que es nuestro trabajo de esta semana. Chicos, algunos de ustedes aún les hacen falta trabajos para entregar. Por favor, muchachos, no acumulen los trabajos porque después tienen un montón. Y la verdad es que tenían poquito, pero como se tardaron y no lo entregaron, se les juntó con la siguiente semana y ahora se les hizo más y después se les junta con la siguiente semana y ahora tienen un montón y dicen, ¡ah! La profa Ana nos quiere matar con tanto trabajo que nos pone. Pero si ustedes hubieran ido haciendo semana por semana lo que les tocaba, no tendrían ese problema en este momento. Así que, por favor, entreguen sus trabajos cada semana. No se retrasen para que puedan ir al día. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, voy a pausar ya la grabación para que entonces ya